yo tengo 3 chatbots distintos en una misma cuenta. Y estos chatbots distintos son, por ejemplo, 3 prompts distintos, 3 bases de conocimiento distintos, funciones distintas, flujos que desencadenan esas funciones distintas y etiquetas distintas. Y ahora le voy a mostrar qué es esto que yo hablo acá, que es como el pivot, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo trabajar con asistentes, cómo trabajar con multibots, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de multibots de este tipo, lo primero que tenemos que ver es la parte teórica, que yo ya se lo he contado, pero esto es muy importante que usted entienda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos chatbots, que esto es lo que yo les voy a mostrar hoy, que es el demo general. Este no le hagan caso que yo como tengo el Instagram conectado lo dejé ahí, pero este va a ser donde vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos 3 asistentes. El asistente, vamos a hacer que tenemos un asistente que es de recepción, que maneja todo lo que tiene que ver con la información de caballas. Vamos a tener un asistente del restaurante que maneja todo lo que tiene que ver con el restaurante y otro con todo lo que tiene que ver con los eventos de esta empresa. ¿Sí? Que los eventos, llamémosle a casamientos, cumpleaños infantiles, etc. Entonces, en este caso, ¿qué tuvimos que hacer? Y ahora les voy a comentar. Lo que les iba a decir era que nosotros podemos tener, recuerden esta diferencia, que es clave para entender estos bots, y es que nosotros podemos tener un prompt. ¿Por qué se me ocurrió acá? Vamos a tener un prompt donde nosotros escribimos el prompt aquí mismo, ¿sí? Donde podemos generar texto, por ejemplo, avanzado, o generar texto común. Y nosotros acá escribimos el prompt de nuestro chatbot, y ya lo dejamos ahí. O podemos tener el otro, que en vez de ponerle el prompt ahí, le ponemos el prompt en el asistente. Entonces elegimos generar texto asistente, elegimos el asistente que va a responder. Yo acá tengo 3 asistentes: recepción, cabañas, eventos y restaurante. Puedo elegir uno y ahí responde el mismo asistente, ¿sí? Son 2 maneras distintas de trabajar cuando yo hago los bloques, tanto de uno como de otro. ¿Saben cuál es la gran diferencia si yo creo un prompt desde acá en mi asistente que si yo creo un prompt desde acá? Sobre todo cuando hablo de la diferencia, me refiero a la diferencia en la memoria que va a tener el bot. Entonces, si yo le hago una pregunta media aislada, ya empiezo con una pregunta. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre estos 2 bloques? Esto es súper importante que lo entiendan. Y acá lo que estoy hablando es del thread de OpenAI, ¿sí? A ver, cuando nosotros vimos la clase teórica, donde hablamos del modelo comunicacional entre el chatbot y el last input, es decir, cuando me escribe un usuario y cuando responde el bot, recuerdan que vimos esta clase donde tenemos el input user, el output, ¿sí? Las funciones, el system prompt y demás, y que gracias al thread ID, que es este bloquecito acá, nuestro chatbot podía tener una historia, un historial de la conversación, ¿sí? Gracias al thread ID de OpenAI, es que nosotros podemos, mi chatbot de IA puede entender por dónde viene la conversación, ¿sí? Y por eso, entre comillas, está dotado de inteligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con asistentes a diferencia de cuando trabajamos con prompt? ¿Sí? Que si nosotros trabajamos, esto no lo había puesto, pero lo voy a poner acá, voy a copiar, lo voy a tener más abajito acá como les estaba mostrando. Nosotros cuando trabajamos con, por ejemplo, este ejemplo que yo les traigo, donde tenemos 3 chatbots distintos, nosotros tenemos, ahora lo agrando un poquito porque por ahí lo están viendo chiquitito ustedes. Tenemos 3 thread ID distintos si trabajamos ¿cómo? Si trabajamos desde esta opción. Si trabajamos desde la opción de asistentes, donde yo elijo el asistente acá, ¿sí? Acá se me va a complicar articular un asistente con otro. ¿Por qué se me va a complicar articular? Básicamente porque cada uno va a tener un thread ID distinto. Entonces es como si fuesen realmente personas distintas que están desconectadas.
Es decir, supongamos el ejemplo, lo atiende el asistente de Cabañas, viene y le habla, hola, ¿qué tal? Sí, y el usuario le dice, sí, quisiera reservar una mesa en el restaurante para comer hoy, ¿no? Entonces el asistente de recepción de Cabañas le va a decir, ¿querés hablar con el asistente de restaurante? Yo no manejo reservas en restaurante, ya te paso. Ahora, en la plataforma, cuando yo le paso al asistente del restaurante, esa conversación, ¿qué va a pasar cuando viene acá? Esa conversación, al ser un asistente distinto, va a tener un qué? Va a tener un thread, ¿sí? Recuerden que el thread es el hilo de conversación por donde mi chatbot, la inteligencia artificial de OpenAI, puede entender el contexto y responderme. Bien, cada asistente trabajando de esta forma, ¿sí? Trabajando desde acá, va a tener un thread ID distinto uno del otro. Entonces, a mí lo que se me va a complicar, el desafío al trabajar de esta manera, es que cuando yo paso de un asistente a otro, el asistente nuevo que entra a la conversación tenga en cuenta la conversación que ya tuvo con el otro asistente. Sin embargo, sería muchísimo más fácil que yo a cada asistente, en cada flujo, le lo trabajara desde acá. Porque acá, ¿qué pasa? Acá yo siempre voy a tener el mismo thread ID, pero acá en un bloque le voy a decir, bueno, sos el asistente de restaurante, ¿sí? Y cuando vaya a otro bloque, le voy a decir, ahora sos el asistente de Cabañas. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Cuando yo lo trabajo de esta manera, de esta primera manera, claro, para mí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cada asistente, o sea, perdón, acá no es que asistente, cada prom, cada bloque, yo le voy a ir diciendo qué tiene que hacer. Entonces acá le digo, bueno, sos el asistente de restaurante, bueno, restaurante lo guardo, que no se me guarda. Y acá le digo, sos el asistente de Cabañas, ¿sí? Y acá lo voy cambiando y lo voy manipulando. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, la ventaja que tiene, ya se las dije, es que va todo encaminado dentro del mismo thread. Entonces, yo no tengo ningún desafío de avisarle que, que la conversación ya viene desde antes, que no arranque de cero y le pregunte todo lo que ya me dijo de cero. Pero el desafío va a ser de que el system prompt que yo voy a mandar acá, y acá vuelvo al modelo comunicacional, el system context que yo voy a mandar va a ir cambiando siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez va a ser el system context de Cabaña, ¿sí? Otra vez va a ser el system context de restaurante, ¿sí? Voy a poner un poquito más grande. Acá está. Horrible. Y la próxima vez va a ser el de eventos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y que yo puede ser que termine como mareando mucho a mi chatbot. Obviamente que voy a tener menos control de los tokens, pero bueno, supongamos que los tokens no es tanto un problema. Pero sí lo que voy a tener es que voy a ir cambiando. Dependiendo del bloque por donde esté, voy a ir cambiando. Esto puede llegar un poquito a marear, pero puede llegar a andar muy bien. Ahora, ¿cuál es otra de las desventajas de trabajarlo así? Es que cuando yo trabajo así, no puedo usar asistentes. ¿Y por qué yo siempre les recomiendo que usen asistentes? ¿Por qué yo les recomiendo que usen asistentes? ¿Qué ventaja tiene el asistente que no tiene otro tipo de como base de conocimiento? Entonces, yo acá, por ejemplo, le puse un fax de listado de preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes lo poderoso que es tener un solo asistente con un fax acá, de tener, por ejemplo, como acá yo lo tenía, como este archivitos que está medio por fuera, yo puedo tener distintos bots, ¿sí? Con distintos fax cada uno con información específica de la funcionalidad que va a cumplir, de restaurante, por ejemplo, de cabañas, de eventos. Entonces, esta es la ventaja que tiene trabajar con asistentes. La desventaja que tiene es que siempre es un thread ID nuevo. No pasa nada, porque ahora yo les voy a contar cómo yo lo puedo resolver. Tampoco es un lío ni es wow lo que hay que hacer. Se puede resolver, sí,
No queda tan prolijo que si yo lo hago con los chatbots, pero yo puedo cargar distintas funcionalidades, yo puedo cargar, por ejemplo, archivos, y me permite hacer chatbots mucho más robustos que si lo hiciera de la manera normal. Ok, porque ahora lo voy a pasar a contar cómo se interrelacionan entre ellos, que es un poco el desafío que nosotros tenemos. Ahora, recuerden este esquemita que yo se lo vuelvo a compartir por acá, ¿sí? Básicamente, si yo tengo todo el prompt en un solo bloque, en un solo asistente, voy a tener que cada vez mi modelo de OpenAI va a tener que procesar todo esto. Y es bastante, y sabemos que los modelos LLMs, OpenAI, por ejemplo, ChatGPT, no son, digamos, ilimitados la extensión que puede procesar, la ventana de contexto, la cantidad de parámetros, etcétera, sino que es limitada. Entonces, si nosotros pudiéramos establecer un system context que pase de esto, es decir, de esta gran cantidad de tokens y de prompt a prompts más chiquitos por funcionalidades, nos daría la ventaja, ¿sí?, de tener múltiples asistentes para cada funcionalidad, para cada etapa. Yo acá le estoy mostrando, por ejemplo, con distintas funcionalidades. Ustedes pueden pensar que sea uno el asistente de ventas, otro, el asistente de preguntas frecuentes, atención al cliente. Otro que sea el de staff training, ¿verdad? Y que, por ejemplo, digo, estoy dando un modelo de ejemplos que ustedes podrían resolver con múltiples chatbots dentro de uno solo. Ahora, la idea de que nosotros vamos a hacer, ¿sí? En vez de hacerlo así, que hacerlo así sería, bueno, primero agarra un bloque, después agarra otro, después agarra otro. Nosotros lo que vamos a hacer es tener tres asistentes distintos, ¿sí? Oh, esto no era así. Eran tres asistentes distintos, en donde yo voy a tener, por ejemplo, un prompt que va a ser, por ejemplo, así, un prompt que va a ser un poquito más chiquito, ¿sí? Espero que me sigan con la gráfica esta, porque está haciendo media acá. Entonces yo acá voy a tener el asistente de cabañas, ¿sí? Acá voy a tener el de restaurante y voy a tener el de eventos, ¿sí? Cada uno va a tener su propio thread ID, ¿sí? Entonces, por un lado, es más difícil de articularlo, pero por otro lado es más saludable al funcionamiento del chatbot. Igual, en la vida práctica, generalmente cuando un lead viene y está interesado en el restaurante o en el evento o en cabaña, viene por uno y no es que cambia y pregunta por todo. Generalmente, si quiere reservar cabaña, viene por acá, si quiere reservar restaurante, viene por acá y ya, no está tanto lío. Por eso está bueno también tenerlos separados. Pero está bueno que ustedes puedan entender esto, los thread ID, y cómo es cada uno distinto. En este caso, por lo tanto, esto puede afectar la memoria, ¿sí? La memoria de cada bot, básicamente. Pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que cuidar mucho un error que es muy común, que es los money blocks, creo que se escribe así, que te generan los loops infinitos. Y esto es un error, porque a veces, si nosotros generamos loops infinitos, significa que está yendo de un asistente a otro, o en este caso de un bloque a otro, de un flujo a otro, y se genera un loop infinito a veces por no saberlo diferenciar bien y manejarlo bien. Bueno, es básicamente el Thread ID. ¿Qué es lo que es el Thread ID? El Thread ID, suponete que cuando un usuario me habla a mi bot, ¿sí?, entra a lo que se llama un Thread ID. Un Thread ID sería como un hilo conversacional, ¿sí? Donde tenemos un punto A, la respuesta del bot, y después de eso tenemos de vuelta un punto A del usuario y un punto B del bot. Un punto A, un punto B, un punto A, un punto B. Fíjate que a medida que el usuario me va hablando, yo lo fui poniendo todo acá junto. Entonces, todo esto se va guardando dentro del mismo thread, se llama, ¿sí? Si el usuario me vuelve a hablar, vuelve dentro del mismo thread. Si el usuario me vuelve a hablar, vuelve dentro del mismo thread. Ahora, y todo esto siempre queda dentro del mismo thread, que es la conversación inicial que yo inicio con ChatGPT cuando uso un bloque, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Cuando yo lo uso acá. Ya entra siempre esto dentro de este bloque. Ahora, cuando yo trabajo con asistentes, los threads van a ser por asistente, ¿sí?
Entonces, si yo le hablo al asistente de Cabañas, va a ser distinto si yo le hablo al asistente de restaurante o de eventos. Supongamos que a ver si me deja. Vamos a ver una cosa. Supongamos que los celestitos son los input users, ¿sí? Son los users. Y los amarillitos son el bot. Perdón que me agarre esto de profesor viejo y vamos a hacer de cuenta de que el azulcito es el bot, Sí, sí, perfecto. perdón, y el usuario. Entonces, y era al revés, acá, ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo estoy siempre dentro del mismo thread? Recuerden que siempre empieza el usuario cuando hablamos con el bot. Entonces, el usuario siempre va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, va a estar en el mismo thread. Ahora, cuando yo estoy en asistentes, es distinto. ¿Por qué? Porque el usuario va a entrar acá, va a entrar con Cabañas. Le va a responder el asistente de Cabañas. Ahora, si el usuario me escribe que está interesado en reservar una mesa en el restaurante, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar a un flujo que me va a llevar, me va a desencadenar al restaurante y acá mi bot va a querer responder, pero ¿sabes qué me va a responder el bot cuando pase acá? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Exactamente, exactamente. Eso es Pero, lo que... Sí, escúchame, yo creo que por otro en una lado. oportunidad, probando, hice este tipo de cosas y le puse una especie como de, no sé cómo llamarlo, tipo de baranda, como para que no se pueda ir de la consulta, salvo que pregunte, mira, perdóname, no te entendí bien, ¿querés cambiar de tema? Una cosa así. Bueno, claro, es que depende del caso de uso también. Sí, o sea, si vos lo puedes manejar así de esa manera, como diciendo, bueno, preguntale, también depende del cliente. A veces el cliente quiere que la conversación sea más fluida, entonces si ya me pregunta por el restaurante, que vaya por el restaurante, que no le preguntes más nada. Depende cómo lo quieras manipular. Lo que sí te va a Entiendo. pasar es que si son asistentes, el asistente del restaurante no va a entender por dónde viene la conversación. Te va a preguntar, como dijo Martín, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Como si Claro, fuese arrancar todo de cero. Entonces yo lo que quiero lograr es que esto que pasó acá, esta conversación vieja que pasó acá, también se traslade, digamos de alguna manera, acá, para que este me pregunte, me preguntaste por fecha en el restaurante este fin de semana. Ok, te contesto. ¿Me explico? sí, 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 sí. Este es el desafío que tenemos con trabajar con asistentes, ¿sí? Es una boludez igual porque esto básicamente te expoileo cómo es la solución. Antes, ¿a alguien se le ocurre cómo es la solución? ¿Sabe? Sí, arrastra todo. ¿Cómo? Bueno, ya ahí. No sé. ¿Qué digo? Pero que tenga contexto, que estén interconectados los asistentes para saber lo que estuviste hablando antes. Claro, 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 claro. El tema es que si yo vengo ahí a Chat o a ChatGPT Builder, yo se lo tengo que pasar de alguna manera, porque supongamos este flujo que yo les traje ejemplo hoy acá. ¿Qué pasa cuando inicia una conversación? Lo primero que hago es evaluar. A ver, ¿tiene una etiqueta de asistente de restaurante? No, no tiene. Bueno, esto no va a venir por acá. ¿Tiene una etiqueta asistente de eventos? No, no tiene ninguna etiqueta porque recién me inició a hablar. Entonces no cumple ninguna de estas condiciones y va a venir por acá. ¿Sí? ¿Acá qué va a pasar? Me lo va a atender un asistente. Este es el asistente de recepción y cabañas. Entonces, acá yo tengo que me va a responder y me va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Estás interesado en tal cosa? Bueno, bien. Ahora, ahí le respondió, ¿no? Respuesta a recepción. Supongamos que el segundo mensaje del usuario es, hola, me gustaría reservar una mesa en el restaurante para este fin de semana. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir por acá, tuki tuki, va a venir por acá porque todavía no tiene ninguna etiqueta. Y acá, mi asistente de recepción, ¿qué va a interpretar? Y va a interpretar, a ver si lo tengo acá. Acá está. Que va a interpretar de que quiere hablar con el asistente de restaurante. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar la función hablar con el asistente de restaurante. Esta función, que es hablar con el asistente de restaurante, ¿qué va a hacer? Va a decir, permite al usuario la disponibilidad para reservar un lugar en el restaurante. ¿Qué va a hacer?
va a desencadenar un flujo. ¿Cuál es este flujo? El asistente de restaurante. Entonces, va a venir este flujo, que lo voy a abrir acá, que es el asistente de restaurante. Y acá es donde está pasando este escenario que estábamos dibujando acá. Acá va a venir al asistente de restaurante. Ahora, ¿cómo hago para pasarle esta conversación vieja a acá? Ahí está el tema. Entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, lo primero que hago es quitarle todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo no sé por dónde viene antes, si ya hablo con el recepcionista, con el de venta o con cuál. Yo le quito todas las etiquetas y le agrego la de asistente de restaurante. ¿Por qué? Porque está interesado en restaurante, entonces yo siempre quiero que vuelva el asistente de restaurante. Pero bueno, no me quiero ir de tema, no me quiero explicar todo ya. Vamos a resolver cómo darle memoria. Supongamos que, bueno, esto lo vemos después, que entra por acá a este bloque, ¿no? Al asistente de restaurante, ¿sí? ¿Cómo hago yo para darle memoria? Porque acá está haciendo, me está respondiendo. ¿Cómo hago yo para darle memoria? Básicamente con lo que vimos una de las clases, que fue con un CUF, que es muy importante, que es un CUF que está oculto, ¿sí? Que no nos aparece a nosotros si escribimos acá. El CUF no nos aparece, lo tenemos que saber por haber leído la documentación y por haber estado en la academia, lo tienen que saber. Entonces, el CUF que vamos a utilizar se llama